Ya, listo, ahora sí. Ok. Buen día a todos, nosotros somos el equipo 3. Vamos a presentar el tema de enfermedad hemorroidal. El equipo está conformado por Arcos González Andrés, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Gómez González Carla Viridiana y su servidora Jiménez Maldonado Diana Laura. La que sigue, por favor. Este es el contenido que vamos a abarcar en nuestra presentación. La que sigue. Comenzamos con la definición. Bueno, el término hemorroide va a derivar de palabras griegas que cada una corresponde a su significado de sangre y fluir. Esto va a hacer referencia al signo que se presenta en esta patología, que es el sangrado. La guía de práctica clínica va a definir a las hemorroides como cojines de tejido vascular submucoso ubicado en el canal anal, comenzando justo distal a la línea dentada. Estas son estructuras anatómicas normales de este canal anal, por lo tanto su existencia no indica necesariamente la presencia de la enfermedad. Eh, Estos además son, junto con el esfínter anal interno, son esenciales para el mantenimiento de la continencia, ya que van a brindar soporte a los tejidos blandos, manteniendo el canal anal cerrado. Cuando se presentan síntomas es porque hay alteraciones estructurales del tejido hemorroidal como dilatación o ingurgitación y también de los tejidos de sostén adyacentes. La que sigue, por favor. Bien, vamos a hablar sobre la epidemiología. La siguiente, por favor. Bueno, es bastante breve la epidemiología que tenemos sobre esta enfermedad y bueno, lo que es muy importante es que ocupa el primer lugar de enfermedades del recto de intestino grueso, así como una prevalencia mundial 2.9 al 27.9%, o sea, un gran porcentaje para la población mundial, ¿no? Que padece esta enfermedad. Las hemorroides tienen un pico de incidencia entre los 45 y 65 años. Y la otra característica es que muchísimo más frecuente en los hombres. Y el último dato es el, pues creo que es uno de los más trascendentes, porque el 50% de todos los pacientes que tienen 40 años presentan algún grado de enfermedad hemorroidal. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la clasificación, pues pasar a la que sigue, por favor. Vamos a tener tres grupos principales. El primero de ellos se refiere a las hemorroides de origen interno, es decir, las que surgen dentro de, bueno, superior a la línea dentada, y estos tienen la característica de que van a estar, bueno, además de que va a dar manifestaciones clínicas diferentes, las internas de las externas, vamos a tener que las internas están recubiertas con mucosa y las externas están recubiertas de epitelio. Entonces, pues ya vimos que las externas, que es el segundo grupo importante, y en realidad son estos dos, las dos características, ya sean internas o externas, va a estar recubiertas de epitelio o piel. Y hay un tercer grupo que va a incluir cuando se presentan de los dos tipos, las internas y las externas, que es el grupo mixto. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación de las internas, vamos a ver que se dividen por grados. Y estos grados van a ir en relación a la fisiopatología de estas y además a la presentación clínica que van a tener. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en el grado 1 va a haber una protrusión del canal anal, pero no va a haber ningún tipo de prolapso. Esto se va a manifestar solamente con rectorragia y puede ser ocasional. Entonces vemos que podemos darnos cuenta de a qué grupo pertenecen en caso de que se presenten, como les digo, anatómicamente, ya sea internas o externas, y de manera clínica, y ya yéndonos eh, hacia qué es lo que está ocurriendo fisiológicamente o fisiopatológicamente, podemos definir a qué grupo pertenecen, a qué grado. Entonces vamos a ver que existen 4 grados. El segundo grado, pues vamos a ver que este se va a tratar de una protrusión, pero va a tener una reducción espontánea, es decir, no va a requerir ningún procedimiento o alguna maniobra manual para reducir esta hemorroide. Y la siguiente, que es el tercer grupo, pues vamos a tener que esta requiere de una reducción manual. Sin embargo, ya para el grupo 4
además de que vemos que las manifestaciones clínicas son pues mayores, tienen mayor relevancia, ya vamos a tener, además de la rectorragia, el prolapso. Este prolapso ya no, bueno, a pesar de que nosotros realicemos una reducción manual, pues el prolapso va a persistir, es decir, que no va a ser no va a poderse reducir. Y bueno, ya en este caso, la mayoría de veces, cuando se genera prurito y también dolor, nos va a indicar que existe una trombosis. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver anatómicamente cómo se va manifestando cada uno de los grupos, pero no debemos olvidar que estas pertenecen a las hemorroides internas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes. En la primera parte o en la parte superior vemos los grupos y los grados que pertenecen a las de menor relevancia clínica, vamos a decirlo así, es decir, las menos evolucionadas, que van a pertenecer al grado 1 y al grado 2. Y en la parte inferior vamos a podernos dar cuenta de las que pertenecen al grupo 3 y al grupo 4. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de las externas. Estas, como bien ya les dije, básicamente consisten en que se van a presentar por debajo de la línea dentada y que van a tener otras manifestaciones clínicas. Más adelante les puse un cuadrito para que nosotros sepamos identificarlo a raíz de la presentación clínica, de cómo se va, bueno, de cuáles son las alteraciones y a nivel de qué estructura anatómica ocurren. Entonces, pues aquí podemos ver las externas. La que sigue, por favor. Que se dan, como ya les dije, por la parte inferior de la línea dentada. Ahora, aquí podemos ver diferencias marcadas, como les dije, ya sea de la presentación clínica que van a tener y de su origen. Y bueno, hay que entender cómo es que funcionan, pues sí, cómo funciona la fisiopatología de estos dos tipos. Veamos que en las internas vamos a tener escasas fibras sensitivas. Y además, estas hemorroides se van a originar del plexo hemorroidal interno. Y como ya dijimos, se van a originar también sobre la línea pectina. Algo importante es que si nosotros nos damos cuenta de estas características en cuanto a las enfermedades hemorroidal de origen interno, podemos ver que, bueno, si hay pocas fibras sensitivas, estas van a ser indoloras. Y cuando haya algún tipo de sangrado, nosotros nos podemos dar cuenta que este va a ser de tipo rojo brillante. Ahora, algo también importante es que cuando ocurre este sangrado, el paciente no va a referir ningún tipo de dolor. Sin embargo, sí, como ya les dije, puede haber prolapso, puede haber trombosis, entonces sí va a dar un tipo de manifestación clínica, pero este va a ser indolor. Ahora, las externas, que como les dije, surgen de la parte inferior de la línea dentada, van a surgir lo mismo del plexo hemorroidal, pero externo. Y algo bien relevante es que como estas tienen un alto grado de inervación sensitiva, sí van a ser muy dolorosas, aunque el grado en el que se presenten sea un grado menor, es decir, grado 1 o grado 2. Entonces, vamos a ver que esto, bueno, una vez que nosotros tenemos algún grado de trombosis, la manera en que encuentra salida este trombo es generar una ulceración. Entonces vamos a tener sangrado, pero este sangrado sí va a ser doloroso. Entonces nosotros vamos a concluir que la hemorroide es de origen externo. Y debemos recordar aquí que se pueden presentar en coincidencia las dos. Es decir, que se presenten hemorroides internas y externas. Aquí sigue, por favor. Vamos a continuar con la fisiopatología. Bueno, antes de eso vamos a hablar un poquito de la anatomía. Y bueno, las hemorroides, como ya lo mencionaron, se van a definir en cojinetes vasculares especializados que se van a localizar en el conducto anal. Vamos a encontrar que anatómicamente se van a distinguir tres cojinentes, dos del lado derecho, que van a ser el anterolateral y el posterolateral, y uno del lado izquierdo, que va a ser el lateral. Estas hemorroides van a estar sostenidas por el conducto anal del músculo de Treitz, que este va a ser una extensión submucosa del ligamento longitudinal conjunto y va a actuar como una red de soporte. Y bueno, las principales funciones que vamos a tener, que van a tener estos cojinentes van a ser proteger el mecanismo del esfínter y aumentar el mecanismo de cierre del ano.
La irrigación de estos cojinetes se va a dar a través de las ramas terminales de la arteria hemorroidal superior, de las ramas de la arteria hemorroidal media, y también se van a comunicar la arteria hemorroidal inferior. En cuanto a drenación, van a estar involucradas las venas hemorroidales también superior, media e inferior, y estas se van a encargar de drenar la sangre de los tejidos del conducto anal. Ok. En cuanto al desarrollo de la enfermedad hemorroidal, vamos a tener que va a estar asociado a diferentes actividades que van a aumentar la presión intraabdominal, entre las que encontramos la evacuación, el tiempo excesivo del excusado, ya sea porque el paciente llega a tener estreñimiento, diarrea, y también se llega a presentar en embarazadas, principalmente en el tercer trimestre. Y bueno, el conjunto de estos factores van a propiciar a la dilatación de las anastomosis arteriovenosas hemorroidales, que esto va a causar un deterioro y una destrucción de los sistemas de fijación, provocando el deslizamiento de estos, y bueno, el efecto que va a tener esto de la masa y el dolor que va a tener el paciente va a producir un espasmo muscular, lo que nos va a dar como efecto la alteración de la circulación y va a favorecer a una trombosis. Y esto va a hacer que van a sangrar los vasos hemorroidales, y como consecuencia el prurito va a ser secundario a la irritación de la mucosa prolapsada y también a la humedad que se va a encontrar en ella. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el cuadro clínico. Vamos a ver que va a depender principalmente de la localización, es decir, si son externas o internas, y además de la ausencia o presencia de complicaciones. También es importante mencionar que, como ya nos habían dicho, se van a empezar a manifestar síntomas cuando ya existan alteraciones de carácter estructural en el tejido hemorroidal, ya sea que se dé una dilatación o una ingurgitación, o también pues de los tejidos de sostén subyacentes. Igual vamos a ver que fundamentalmente en las hemorroides internas van a ser dos las manifestaciones clínicas. En este caso va a ser la rectorragia y el prolapso. En la primera vamos a ver que va a ser un signo pues frecuente, y como ya igual nos habían mencionado, va a ser roja brillante. Es importante mencionar que esta va a aparecer al final de la evacuación y que no se acompaña de dolor. Además, pues va a ser de volumen variable, es decir, en un mismo paciente pues se puede presentar de diversas formas. En algunos puede ser mínima o incluso en otros puede llegar a provocar anemia. Bueno, aunque las hemorroides internas pues van a ser la causa más frecuente de hemorragia anorrectal, es importante que nosotros como médicos descartemos otras causas de rectorragia, como son principalmente de carácter neoplásico o inflamatorio. Por ello, pues, se aconseja que nosotros realicemos una colonoscopía para que nosotros veamos si el paciente que padece rectorragia pues no tiene que ver con otra patología, y en especial si existen factores de riesgo de cáncer. El otro síntoma, o más bien signo que les mencionaba, es el prolapso. Pues va a depender del tiempo de evolución, y vamos a ver que al principio se va a reducir de forma espontánea. Después el paciente lo tiene que reducir pues mediante maniobras manuales, y por último las hemorroides ya van a permanecer prolapsadas por siempre. Nosotros cuando hacemos el esfuerzo como tal de defecar, vamos a ver que las hemorroides se van a proyectar al exterior, pero los tejidos que las rodean van a permitir que éstas se sostengan en su sitio habitual, o solo permiten que haya como cierto desplazamiento, pero que este sea poco, debido a que los tejidos que las rodean pues poseen una elasticidad adecuada. Vamos a ver que conforme pasa el tiempo y nosotros hacemos como repetidos esfuerzos al defecar, en el caso de presentar hemorroides, pues la elasticidad va a ir disminuyendo,
y ya no se sostiene en su lugar, pues ya no nos va a ayudar a sostener como tal las hemorroides en su lugar y estas se van a exteriorizar. En este caso, pues aún va a existir cierta elasticidad y esto va a permitir que aún regresen sin que nosotros hagamos algún tipo de maniobra. Sin embargo, pues esto va a ir sucediendo por un tiempo variable y pues la pérdida de elasticidad se va a ir acentuando y pues con ello ya no va a haber, ya no se van a reducir de forma espontánea como tal. Y pues ya van a permanecer exteriorizadas las hemorroides. Entonces esto pues va a obligar al paciente a que se introduzcan con maniobras digitales. Entonces vamos a ver que pues al haber un prolapso como tal de estas hemorroides internas, además se va a acompañar de moco porque este moco lo van a ir arrastrando al haber prolapso y además va a ir acompañado de lo que es materia fecal, lo cual va a permitir que el paciente experimente una sensación, se le conoce como ano húmedo, y en este caso pues va a presentar prurito anal e incluso puede presentar excoriaciones en la piel perianal o en la pues región anal. Es importante igual mencionar que en el caso de que existan hemorroides grandes en lo que es el conducto anal, el paciente va a sentir pues la sensación de evacuación incompleta al defecar. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a las hemorroides externas, yo les coloqué dos bibliografías diferentes porque nos dicen como una presentación clínica distinta. Vamos a ver que en una de las bibliografías que consulté, pues nos mencionan tres signos y síntomas principales, que son el dolor, la tumoración y el prurito anal. Vamos a ver que aquí el dolor pues va a ser de carácter impreciso. Su intensidad va a ser variable, su frecuencia es irregular y en algunos pacientes va a ocurrir pues diario y en otros puede ser de forma ocasional. Muchas bibliografías nos refieren el dolor o lo relacionan más bien con la presencia ya de trombosis. Y en el caso de que se dé la trombosis, pues nosotros vamos a ver que el paciente va a presentar un dolor intenso. Y si el trombo llegara a erosionar lo que es la piel que lo cubre, pues puede ocasionar una hemorragia grave al desprenderse. Por ejemplo, si nosotros notamos que la trombosis es localizada como tal, pues nosotros si lo exploramos vamos a ver que podemos encontrar una masa tumoral que va a ser de color violáceo y además va a presentar edema en lo que es la región anal. Respecto a lo que es la tumoración, pues estas los pacientes van a referir que aparecen principalmente al momento de la evacuación y a que al concluir esta pues va a disminuir el tamaño. Ellos los van a describir como tumoraciones que van a ser blandas, de tamaño variable y pues pueden ser tanto ovoides como semiesféricas. Y además es importante mencionar que van a ser levemente dolorosas a la palpación. Respecto al prurito anal, pues por lo general se va a desencadenar por las evacuaciones y este va a ser de intensidad moderada y de corta duración. Sin embargo, como ya les había mencionado, otros pacientes pues lo van a presentar secundaria a lo que es ano húmedo, que es lo que les había mencionado, que obviamente se causa o es causado por el prolapso hemorroidario que va a haber, y al exteriorizarse estas hemorroides pues van a arrastrar el moco y la materia fecal, lo cual pues nos va a producir el prurito. La siguiente, por favor. La otra bibliografía que les consulté pues es un libro de medicina interna en donde aquí nos dice que la presentación habitual de las hemorroides externas va a ser la trombosis hemorroidal. Esta nos dice que en la aparición repentina va a haber el dolor, pero este va a ser repentino, va a ser constante y además se va a agravar con la defecación. Se dice que su máxima intensidad o su punto máximo lo va a alcanzar a lo que son los 2 o 3 días y este va a ir disminuyendo a lo largo de una semana. Si nosotros realizamos la inspección como tal de la región anal, pues vamos a ver que podemos encontrar por debajo de la línea dentada ya sea la presencia de uno o de varios nódulos que van a ser subcutáneos, que van a ser dolorosos, como ya les había mencionado, pues de coloración azulada, que van a ser como tal coágulos intravasculares y además estos van a estar recubiertos por lo que es piel ya sea edematosa o ya puede estar ulcerada por la salida parcial del trombo. La siguiente, por favor. Continuamos con el diagnóstico. La que sigue, por favor.
Bueno, el diagnóstico va a basarse en 4 puntos fundamentales, que va a ser la historia clínica, la exploración física, en esta entre el tacto rectal, los estudios de gabinete. Mencionaba la bibliografía que los estudios de laboratorio no iban a ser tan útiles en esta enfermedad. Dentro de la historia clínica, esta es aún la base del diagnóstico de la enfermedad y se debe de investigar y hacer énfasis en lo siguiente: en la severidad, duración y características de los síntomas, especialmente el sangrado, el tipo de higiene que tenga el paciente, la alimentación, en su ingesta de fibra y líquidos, en hábito y consistencia de evacuaciones, en prolapso si existe, secreción mucosa, en el prurito y en antecedentes familiares, antecedentes de estreñimiento crónico y enfermedades relacionadas, como cuáles, como padecimientos hemorragíparos, diabetes, hipertensión portal, entre otros. La que sigue, por favor. La exploración física debe ser completa y es indispensable incluir la inspección visual del ano, ya sea en reposo y en esfuerzo, y en esta entra el tacto rectal. Dentro de la inspección anal vamos a valorar algunos procesos prolapsantes a través del canal anal, como pueden ser hemorroides internas que se encuentren prolapsadas, si existen pólipos pediculados del margen anal o papilas anales hipertróficas prolapsadas. Más adelante voy a enseñarles unas imágenes para que podamos diferenciar estas. También hay que evaluar si existen presencia de hemorroides externas, y también aquí se le va a pedir al paciente que puje para determinar si existe salida de hemorroides internas. También se evalúan hemorroides externas trombosadas, si existe dolor, sangrado activo, si podemos observar masas en el recto, y también si existen lesiones perianales como fístulas, abscesos o fisuras o alguna otra característica que acompañe a estas, como por ejemplo también puede haber presencia de alguna dermatosis anal. También más adelante les muestro una imagen. La que sigue, por favor. El tacto rectal. Su importancia va a ser que nos permite valorar el tono del esfínter anal y además va a permitir descartar las neoplasias de localización baja en el conducto anal, si es que estas existen. También el tacto rectal nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo también porque nos va a permitir evaluar si existe presencia de sangrado activo. La que sigue, por favor. Dentro de los estudios de gabinete, nos menciona la guía de práctica clínica que principalmente van a ser los siguientes: la anuscopía, que esta se va a realizar en pacientes que se sospeche la enfermedad hemorroidal. Esta permite un diagnóstico de enfermedades anorrectales, entre estas pues las hemorroides. Es una técnica sencilla que no le ocasiona muchas molestias al paciente, no requiere que se cede al paciente y se puede realizar sin preparación intestinal. Esta nos va a permitir evaluar el interior del ano, el conducto anal y la parte baja del recto, aproximadamente 10 centímetros del tubo digestivo. La que sigue, por favor. No, una anterior. Sí, aún no acabo. La que sigue es la rectosigmoidoscopía. Esta se utiliza para realizar diagnóstico diferencial. Esta, además de explorar el conducto anal, también explora el recto, el sigmoide inferior y permite más visualización para descartar otras fuentes de sangrado. También se recomienda una evaluación completa del colon, como la colonoscopía, un colon por enema o la tomografía axial computarizada. Estas sobre todo se van a indicar cuando exista hemorroides y sangrado constante que se acompañe de otros síntomas, como pueden ser el tenesmo, que ya exista moco en evacuaciones, que exista pérdida de peso sin causa aparente y también sensación de evacuación incompleta. Ahora sí, la que sigue. Dentro del diagnóstico diferencial, esta podemos dividirla en hemorroides internas, que se hace el diagnóstico diferencial con alteraciones como
pólipos pediculados, papilas anales hipertróficas, prolapso rectal y adenocarcinoma de recto. Y dentro de las hemorroides externas se debe de descartar algún carcinoma epidermoide, condilomas acuminados, fisuras anales y dermatosis perianales. También se puede hacer el diagnóstico diferencial entre otras patologías, como por ejemplo los colgajos cutáneos. Esta, si pueden ver la imagen, les muestro en flechitas amarillas hemorroides y en flechitas verdes los colgajos cutáneos. Estos van a ser pliegues situados alrededor del ano. Estos se pueden formar como secuela de alguna crisis hemorroidal antigua, o también como parte de una cicatrización si existió un antecedente de hemorroidectomía. Estas podemos ver las diferencias que existen. Y en general, por ejemplo, vemos las imágenes para hacer un diagnóstico diferencial. Como les mencionaba antes, con dermatosis perianales, estas se pueden encontrar más alejadas del ano o alrededor del ano como tal, y estas ya pueden generar igual hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad hemorroidal. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, la que sigue, por favor, lo vamos a dividir por partes. Bueno, empezando con el tratamiento quirúrgico y después, bueno, vamos a empezar primero con el tratamiento quirúrgico y después con el no quirúrgico. Iniciando con el quirúrgico, pues el tratamiento de elección es la hemorroidectomía. ¿Cuándo está indicado? Bueno, cuando hay pacientes con la clasificación de hemorroides de tercer y cuarto grado, cuando hay hemorroides mixtas, cuando hay síntomas incontrolables a pesar del tratamiento no quirúrgico, cuando hay prolapso hemorroidal o dolor o sangrado hemorroidal, y cuando hay algún otro padecimiento aparte de la enfermedad hemorroidal. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la hemorroidectomía? Eliminar de manera completa todo el tejido hemorroidal. Ajá. Obviamente lo más importante de este tratamiento es dejar intacto los esfínteres anales, porque pues, si no estaríamos alterando el funcionamiento correcto de los esfínteres anales, ¿no? Y por ende afectando la calidad de vida. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Eliminar las hemorroides sin tocar o dejarlos intactos los esfínteres anales. ¿Cuál es la técnica de elección para la hemorroidectomía? Bueno, como pueden ver a la derecha, es la hemorroidopexia mediante engrapadoras circulantes. Ajá, observen cómo en esta serie de imágenes que les coloco a la derecha, a las hemorroides se les coloca dichas grapas circulantes con las cuales se remueven, y observen cómo se deja intactas las paredes del recto y obviamente pues los esfínteres anales, ¿no? La siguiente, por favor. Y además de esto, bueno, una vez realizada la hemorroidectomía, ¿qué vamos a hacer? Al paciente le vamos a indicar una dieta blanda, y laxantes para evitar una lesión adicional a cierto al tratamiento quirúrgico, así como le podemos recomendar que se van a sentarnos en agua fría o a través del uso de analgésicos sistémicos para reducir el dolor. ¿Cuándo vamos a vigilar si el tratamiento quirúrgico ya ha sanado, si ya ha habido cicatrización? De hasta 3 a 5 semanas después. Y aquí característico, a pesar de la zona en donde se hace el tratamiento quirúrgico, no están indicados los antibióticos. Después del tratamiento quirúrgico, ¿cuáles pueden ser las complicaciones, no? Bueno, la principal y la que más afecta la calidad de vida es el dolor crónico. Retención urinaria, hemorragia, estreñimiento, impactación fecal, abscesos, colgajos cutáneos, colgajos cutáneos hipertróficos, estenosis, fisuras posoperatorias, fístula anal y la más importante que les comentaba era la incontinencia anal. Por eso es tan importante dejar esta zona sin tocar los esfínteres anales. Y recuerden que la complicación como más grave, porque altera mucho la calidad de vida, es el dolor crónico. La siguiente, por favor. Ok, entonces cuando hablemos del tratamiento no quirúrgico, pues vamos a tener que primero estadificar y clasificar bien
cuál es el grado de hemorroides que presenta el paciente. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que existen algunas indicaciones para recurrir inmediatamente al tratamiento quirúrgico o algunas otras que se van a limitar a utilizar el tratamiento que solamente se refiere, por ejemplo, a las medidas higiénico-dietéticas o farmacológicas. Entonces, bueno, como ya vimos, en los grados más avanzados, que por ejemplo el grado 4, pues requiere tratamiento quirúrgico de manera casi generalizada, es decir, casi todos requieren tratamiento quirúrgico y van a requerir incluso también ayudarse de las medidas higiénico-dietéticas y del tratamiento farmacológico. Entonces, nosotros vamos a tener que realizar una adecuada evaluación, por ejemplo, en el grado 3 y en grados menores, como el 1 y el 2, que se van a limitar a que requieren, por ejemplo, solamente medidas higiénico-dietéticas o tratamiento conservador. Nosotros entendemos como tratamiento conservador a estas dos que les digo y que les voy a presentar a continuación. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que va a depender del grupo al que pertenezcan, es decir, si son internas o si son externas, para ver si requieren tratamiento quirúrgico o no. Por ejemplo, las externas son las que van a requerir el tratamiento quirúrgico, como lo presentaron anteriormente, y las internas se pueden tratar con el régimen conservador. Entonces, la que sigue, por favor, para ver cuáles se tratan en conservador. La que sigue. En cuanto, como les dije, al tratamiento conservador, pues la mayoría de guías indica que sí hay una diferencia entre los síntomas que se presentan a nivel local con la utilización de fibra. Esto sobre todo cuando hay un episodio agudo de hemorroides. Entonces, cuando nuestro paciente comienza a ser sintomático, se tiene que recomendar y de manera general tendría que ocupar sustitutos de fibra o consumir en su dieta por ejemplo, alimentos que son las semillas, algunas frutas y verduras que tienen alto contenido de fibra. Esto acompañado de líquidos, de ingesta de líquidos de manera moderada para no modificar el hábito intestinal del paciente. Y bueno, también dentro de las recomendaciones higiénico-dietéticas es implementar actividad física según sea la edad, pues la ocupación y cuáles sean algunas, si es que presenta comorbilidad del paciente, pues se tiene que incluir actividad física y se tiene que recomendar, si es que el paciente presenta sobrepeso u obesidad, reducir el peso. Y se sabe que estas dos medidas en general van a reducir las manifestaciones clínicas a nivel local también de esta enfermedad. Y bueno, otros estudios también recomiendan que se realicen baños de asiento, como ya dijeron, con agua templada, tener una muy estricta higiene local. Y sobre todo, como les dije, cuando hay alguna recurrencia o cuando existen episodios agudos. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues vamos a tener que la mayoría va a referirse a tratamientos tópicos, es decir, alguna pomada, crema o incluso enemas. Entonces, la mayoría va dirigido hacia el tratamiento, pues sí, del alivio del dolor. Entonces, vamos a ver que pues la mayoría son analgésicos por vía tópica y que también pueden incluir, en este caso, corticoides o en combinación, es decir, pueden ser corticoides tópicos y anestésicos tópicos o ambos. Y bueno, estos son muy importantes porque básicamente cuando se indican, pues sí van a generar un alivio parcial o total de los síntomas. Y algo importante también es que se tiene que recomendar en ciclos cortos, como ya sabemos, pues el uso prolongado de corticosteroides pues puede generar efectos, por ejemplo, en este caso, la pérdida de la sensibilidad de la piel de la región anal es una de las complicaciones más frecuentes. Y otra cosa que se indica también es el uso de flavonoides, que son de la familia de los flavotónicos, y el que más se indica es la diosmina. Y lo mismo, esta no se recomienda tampoco en ciclos largos, ni cuando la enfermedad está en periodos de remisión o cuando ha sido curada por tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. La que sigue, y algo importante aquí es que el corticoide más empleado es la hidrocortisona y se puede recomendar por vía rectal o en un supositorio. Depende de que sea la predominancia de los signos y síntomas clínicos. La que sigue, por favor.
La que sigue. Vamos a continuar con las complicaciones. Y bueno, vamos a empezar con la trombosis hemorroidal única externa, que el mecanismo por el cual se va a producir la trombosis se va a deber a una obstrucción de las hemorroides externas en el surco intraesférico y va a estar asociada a la macro y a la microcirculación de las venas hemorroidales. Y bueno, la forma clásica que va de síntomas que va a referir el paciente va a ser dolor en forma brusca y va a estar acompañada de una tumoración perianal. La siguiente, que sería la trombosis hemorroidaria múltiple masiva, va a consistir en la trombosis de 2 o de más paquetes hemorroidales y va a estar acompañada de edema y dolor intenso. Y por último, que serían las hemorroides internas estranguladas. Bueno, esta va a ser una enfermedad hemorroidal prolapsada que se va a inflamar secundariamente a la disminución del flujo sanguíneo. Y bueno, aquí va a ocurrir debido por la disminución, del flujo sanguíneo y va a haber un espasmo severo del esfínter. El síntoma inicial va a ser el aumento de volumen asociado al dolor severo. Bueno, ya por último vamos a hablar sobre la prevención. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante mencionar que pues para evitar la aparición como tal de hemorroides, pues es aconsejable que nosotros corrijamos las causas que las originan. Entonces, las bibliografías nos recomiendan que nosotros evitemos el estreñimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nosotros vamos a tratar de consumir lo que es una dieta rica en fibra, que como ya se había dicho, pues esto incluye verduras, frutas o cereales. Y también se recomienda que se tome una cantidad adecuada de líquidos. Con esto pues nos referimos principalmente a agua. Lo recomendable, pues como sabemos, son 2 litros de agua diario. Otra recomendación que se hace es evitar la ingesta de alcohol. En esto se dice que el alcohol pues va a perjudicar la circulación sanguínea y por lo tanto dificulta la digestión. La siguiente, por favor. Otra recomendación que se hace es que evitemos el esfuerzo defecatorio. Con esto pues nos referimos que principalmente evitemos permanecer mucho tiempo sentados en el inodoro. Y por último, la recomendación que se hace es realizar actividad física. Para esto se recomienda que sean 30 minutos al día, 5 veces por semana. Y los ejercicios que se recomiendan pues son como caminar, subir escaleras, no sé, realizar alguna tarea doméstica, ir de compras, etcétera. Pero lo que se nos dice aquí es que evitemos ejercicios como son andar en bicicleta o montar a caballo. En sí, pues deportes que aumenten como tal la presión en las venas, tanto del ano como del recto. Vamos a ver que nosotros realicemos actividad física, pues va a mejorar como tal nuestro tránsito intestinal. Y pues creo que eso sería todo de nuestra parte.